posibilidad de solución. Factores que influyen en la velocidad de solución. En un ejercicio, lo que es más conocido es el solvente universal, es el agua. No he visto hasta ahora ni un ejercicio donde diga un solvente diferente. ¿Cómo se podría reconocer a un solvente diferente? Creo que les he colocado el IVAS. ¿Cómo les he colocado el IVAS de problemas? No. En la página del IVAS, el librito que les decía, este es un libro de 1955, es bastante antiguo. IVAS es un profesor español que seguramente era catedrático, profesor en ese tiempo, y generó su libro, porque generó el libro de problemas, IVAS, problemas de química general, y el de teoría, que es química general de vapor y gas, son los autores. ¿Ya? En el gas, uno de los solventes puede ser el etanol. O sea, no solamente el agua, pero se puede utilizar como solvente el etanol. Ya aquí si podemos pensar, por ejemplo, en disolver un colorante en etanol podemos hacerlo, porque hay una regla que no las han llevado los bioquímicos orgánicos más adelante, para llevar y dice lo similar disuelve a lo similar. El agua puede disolver todas las sustancias que son de carácter que tienen una pequeña carga eléctrica, pero hay como solventes orgánicos que no disuelven el agua. El caso de la gasolina, ¿sí? No va a disolver, no se va a mezclar con el agua directamente. Hemos hablado de las suspensiones, podemos agitarlo, se va a mezclar un rato y después se va a separar. Pero si esa gasolina y le coloco un poco de grasa, que también es orgánico, lo va a disolver. Por ahí han pasado ustedes la siguiente experiencia que les voy a contar, por ejemplo, que yo vi en mi familia y en algunas amistades. ¿Ya? Cuando se forman los cálculos biliares en las piedras, Sí. ¿ya? Por ahí algunos de ustedes lo han hablado de las piedras biliares, ¿verdad? En la vesícula, se van formando en la vesícula. Y sacan y son piedras, efectivamente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? De que en algún caso, algún familiar, alguna amistad, como son piedritas, ha dicho lo voy a desinfectar y lo voy a guardar. Y le han echado gasolina, o le han echado alcohol. Con la gasolina se va a empezar a disolver inmediatamente. Estamos hablando de otros solventes. Con el alcohol también se les va a empezar a disolver. Peor, pero se pone en fuego, ¿no? Toda esa masa se vuelve la grasita que formaban las piedras y que resultaron ser en un momento las piedras de la vesícula, pero que en realidad la masa de grasa que se va acumulando en el. ¿Ya? Y pueden haber diferentes solventes. El agua, en el caso de líquidos, se habla del etanol, el benceno, lo bueno, la acetona también es un solvente. Hay muchos solventes orgánicos, la gasolina. Excepcionalmente vamos a encontrar un caso en que nos hablen de un solvente distinto. Y les decía, excepcionalmente el IVAS, si no los he colocado, los voy a colocar en grupo, porque es un librito bien bonito, porque es muy académico, antiguito, pero lo antiguo no siempre es malo. Es más fácil de comprender, inclusive por la base que dan, y ahí hablan de un compuesto de etanol. Recuerdo que en una ocasión tuve una breve charla con un ayudante porque manejaba estrictamente que el solvente era la sustancia que estaba en mayor cantidad.
y el solutor, pero la sustancia está en menor cantidad. Entonces, este era un compuesto de etanol con agua, que tenía alrededor del 90% de etanol y 2% de alcohol, 10% de agua. Queda claro que en ese caso también el agua es el solvente, no solo una pequeña cantidad, pero en su criterio el etanol era el solvente, estaba metido. Y eso no sucede, hemos manejado con el ácido sulfúrico. Y creo que es un ejercicio parecido al que está en el libro. Tienen diferentes, hay muchos solventes. En las pinturas, por ejemplo, el thinner es solvente. El thinner. Sí, es solvente, ¿no? Para las pinturas. Ahí también se utiliza gasolina como solvente para pinturas, para disolver las pinturas. Entonces hay muchos solventes, pero la idea de este curso es hablar de soluciones básicamente acuosas. Y eso no implica de que cuando ustedes vayan a trabajar, pues ya puedan trabajar con otro solvente. Cuando han visto los rechazos que vienen en las bolsas de azúcar, por ejemplo, le ponen su letrerito encima, ¿no? Aquí dice Ingenio Guavirá, una ropa, Santa Cruz de las Tierras Bolivia, le ponen su sellito, y ese sellito viene con una pintura que la disuelve en continuo. Pasa por unos rodillos donde la bolsita pasa con su sello, lo sellan, sale, se seca al otro lado, tiene ese camino rápido, y pues ya tiene unas bolsas para endulzar esos productos. Y muchos productos de salud. Solamente como tendrán que trabajar por el químico. Que hablan, ¿no? Que grupos de personas que tienen adicción se compran químico. Y la gente tiene que trabajar con tiner, y para trabajar con tiner pues hay que trabajar con máscara. Porque si no, uno se respira ese tiner y puede afectar a algunos. Como comentario, cuando yo estaba comenzando de estudiante en una ocasión, estaba con chicle en la boca, entré en un ambiente donde yo había trabajado con tiner y sentí que el chicle se deshacía en mi boca. ¿Por qué? Porque me estaba respirando ese tiner. Entonces, de alto cuidado. Solventes orgánicos son de mucho cuidado. ¿Alguna pregunta más? Y entonces ahora hablamos de los factores que influyen en la velocidad de formación de la solución. El primer factor hemos hablado de la temperatura. La temperatura influye en la formación de la solución. Aquí hemos anotado inclusive su concepto. La tensión también hemos dicho que influye en la velocidad de formación de la solución. A mayor presión para gases voy a tener mayor solubilidad, mayor cantidad de solución. Eso significa que aquí tenemos un lugar de Puerto Suárez que está por debajo del nivel del mar. El nivel está por debajo del nivel del mar, es decir, está pues, será pues menos 20, menos 30, menos 100 metros por debajo del nivel del mar. Eso significa que la presión en ese lugar es mucho mayor. Y por lo tanto la solubilidad del aire en el agua, porque hay una laguna ahí, es mucho, bueno, y debe ser muy rica en flora y en fauna. ¿Por qué? Porque tiene mucho oxígeno en su conjunto. Y entonces la presión, pero solamente para. ¿Qué más? ¿Qué podrían opinar ustedes cuando van a disolver, por ejemplo? Normalmente se forman grumos, ¿no? Pueden ser grumos de azúcar o grumos de sal. Coloco el grumo de azúcar en el agua, ¿sí? Y coloco los cristalitos de azúcar. ¿Cuál se va a disolver más rápido? Los cristales de azúcar se van a disolver más rápido, ¿no? Aunque en otros países, en vez de utilizar cristales de azúcar, utilizan cubitos de azúcar.
pero eso tarda más en disolverse. Se disuelve más rápido los cristales de azúcar que los cubitos de azúcar, que es porque hay una relación muy clara entre el procedimiento, entre el proceso y el tamaño de azúcar. Mientras más pequeña sea la partícula, más rápido se va a disolver. Seguimos hablando de sólido. Más pequeña la partícula, más rápido se va a disolver. Más grande la partícula, va a tardar más en disolverse, así sea sal o sea azúcar, que sabemos que se disuelve muy rápidamente. Pero esa es la idea. Más pequeña la partícula, se disuelve más. Entonces, un factor que influye es el tamaño de para soluciones de sólido e líquido. Ya escribí. El tamaño de la partícula influye en la velocidad de formación de la solución. La velocidad de formación de la solución. Mientras más pequeña, es la partícula sólida, mientras más pequeña es la partícula sólida, mayor será la velocidad de formación de la solución. Mayor será la velocidad de formación de la solución. Aparte, Henry como es el nombre de algunos de sus amigos, Henry descubrió y enunció su ley. En 1803, más de 200 años, descubrió y enunció su ley en 1803. Dos puntos, comillas. La cantidad de gas disuelto en un líquido, a una temperatura dada, es proporcional a la presión parcial
presión parcial del gas sobre el líquido. Y representó por la siguiente ecuación. Por la siguiente ecuación. La presión es igual al K sub H por C. Donde P es la presión parcial del gas. Donde P es la presión parcial del gas. C la concentración del gas. C la concentración del gas. Y K sub H, la constante de Henry. La constante de Henry. Esto es una ecuación muy antigua, ¿no? 200 años, 220 años, pero que sigue. Por eso los soles decían los elementos antiguos tienen bases. Esto va a pasar un libro de los libros en papiros, de repente, ¿no? Bien antiguos. Pero aparece esta propuesta y Henry nos dice que la presión parcial del gas es igual a su constante por la constante de Henry por la concentración del gas. ¿Bien? Tal vez hagamos algún cálculo si aparece algún ejercicio de la presión parcial del gas, la concentración, utilizando la ley de Henry. Tal vez no es muy frecuente en esta materia manejar esta ley, pero sí lo van a hacer en el curso de química, los que ya ven química más adelante. Esto es nuestra laboratoria, pero falta un punto que me gustaría explicar. Cuando hemos hablado de esta parte, vamos a montar algo. Hemos hablado de esta parte, hemos dicho el soluto va ocupando los espacios intermoleculares. Pero hay sustancias que son, ya si tengo un soluto, por ejemplo, aquí, en proporcionalidad, de ese tamaño, y quiero acomodarla ahí, se producirá o habrá solución, ¿no? Se formará una solución. ¿Por qué no se va a formar una solución? Porque es más grande, ¿no? Si pudiéramos visualizar eso, vamos a ver de que no se va a formar la solución porque la molécula de soluto es mucho más grande. Y en algún ejemplo decía, es como querer meter un camión Volvo en el garaje de un Volkswagen. No va a entrar, ¿no? Por mucho esfuerzo que hagamos, no va a entrar. Entonces, lo que sucede es que hay sustancias, ¿ya? Entre ellas el bario, especialmente las sales de bario, donde el bario tiene un tamaño muy grande. ¿Ya? El átomo de bario es muy grande. Para los que tengan tablitas van a poder ver ahí el radio molecular del bario, que es mucho más grande. Y pueden comparar con el espacio intermolecular que tiene el agua, que es mucho más pequeño. No ven. Las sales de bario son de muy baja solubilidad. ¿Ya? Eso puede ayudarnos a explicar, por ejemplo, cuando preparamos el estuco, el yeso, le echamos agua, no se disuelve, o se disolverá una pequeña parte. Ya más adelante
Cuando hablamos del equilibrio químico vamos a hablar de un parámetro que se llama Kp, constante de producto de solubilidad, ya que se presenta para estas sustancias de baja solubilidad. El hecho microscópico es que tengo una molécula de soluto exageradamente grande, muy grande, y no mucho. Lo voy a poder afinar. Puedo subir la temperatura, por ahí en algunos lugares, luego que haya más espacio, se va a solubilizar algo, pero no se va a solubilizar todo, como lo que sucede, por ejemplo, con el azúcar, la sal, el ácido sulfúrico. ¿Ya se entiende esa parte? Ya nos soltaremos por si acaso esto. También, se puede explicar, que algunas sustancias presentan muy baja solubilidad, debido a que las moléculas de soluto son mucho más grandes que las moléculas, que los espacios intermoleculares, que presenta el solvente. Los espacios intermoleculares que presenta el solvente. ¿Queda claro, mira? Entonces, no solamente el agua, sino que debe haber, por ejemplo, el sulfato de calcio, ¿no? La estructura que no se puede acomodar en ese espacio intermolecular. En otro caso de benceno con sulfato de calcio, por ejemplo, tampoco va a haber solubilidad, pero tiene otra explicación. ¿Ya? La regla dice: lo similar disuelve a lo similar, orgánico disuelve a lo orgánico, y si quieren el agua disuelve lo inorgánico. Es una regla de química orgánica que usted no se las ha dictado, ¿no? Ya les dicto esa parte. Como una regla general, se puede indicar dos puntos comillas. Lo similar disuelve a lo similar. Lo similar disuelve a lo similar. Ya cierran comillas. Solventes orgánicos disuelven solutos orgánicos. Solventes orgánicos disuelven solutos orgánicos. Y solventes inorgánicos, o básicamente el agua,
¿Ya? Solventes inorgánicos disuelven solutos inorgánicos. ¿Hay alguna consulta ahí? Porque ahora entramos ya a un punto donde conocen varios conceptos y vamos a empezar a aceptar. ¿Ya? Vamos a entrar a la característica de la función, que es básicamente una cantidad clásica. Y vamos a empezar a hablar de las expresiones de concentración. Expresiones de concentración. ¿Por qué son importantes conocer estas expresiones de concentración? Porque cuando hemos comenzado a hablar de este capítulo, hemos comenzado a hablar de la materia. Hemos dicho que como ingenieros tenemos que estandarizar todas las medidas. Y les comentaba, ¿no? De la Coca-Cola, por ejemplo, había una cantidad de gramos por cada uno de los centímetros. En cualquier parte del mundo va a tener esa cantidad de azúcar por cada 200 centímetros cúbicos, que es una expresión de concentración. 200 gramos de azúcar, ¿por cuánto es? ¿Por 200 centímetros? ¿Alguien se acuerda? Usted hacía 20 gramos de azúcar por cada 200 centímetros cúbicos. Estándar. En La Paz, en Cochabamba, en Buenos Aires, en Madrid, la Coca-Cola va a tener el mismo contenido de azúcar. Estándar. Aquí se ve una botellita de Coca-Cola, ¿cuánto de azúcar tiene? Igualito, los productos nacionales vienen con la misma información. ¿Ya? Y eso es estándar. Es decir, el valor de toda su compañero, la Coca-Cola, va a salir hoy día con esa concentración, salía con esa concentración hace 5 años y dentro de 10 años va a seguir saliendo con la misma concentración de azúcar. Por cada 200 mililitros esto contiene 56 calorías, 14 gramos de azúcar, 3 miligramos de sodio y 0 gramos de carbohidratos. Ahí vienen las concentraciones, no solamente de las azúcar. ¿Ya? Contienen decir cuántas calorías, cuántos gramos de azúcar, ¿no? 14 gramos de azúcar por cada vasito que nos tomamos de Coca-Cola. Nos estaríamos tomando 14 gramos de azúcar, porque un vasito más o menos tiene 200 centímetros cúbicos. Entonces nos referimos a eso, a estandarizar. Les hablo de las gaseosas porque son los productos que más a la mano podemos tener. En la de agua hay algún dato, ¿cierto? Calorías. Notables. Dice que sodio, gas, Pirateables. nada, ningún dato. Normalmente todos los productos tienen que venir con su información a la cual producen. Eso hablamos de las bebidas gaseosas. Y otros productos tienen que venir con la misma calidad, con la misma cantidad. Por ejemplo, compramos una carne enlatada y tienen que decirme cuánto de sal han colocado. O unos pescados que pueden venir en aceite, qué cantidad de aceite tiene cada pescado. ¿Sí? Entonces identifican todos. Estoy hablando solamente del área de alimentos, pero en todas las demás áreas la estandarización es común. ¿Ya? Siempre tenemos que estandarizar lo mismo. De tal manera les decía de que el lenguaje que habla el ingeniero de San Andrés, La Paz, Bolivia, tiene que ser el mismo lenguaje en estos términos que hable con un ingeniero de Moscú. Aunque no hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero podemos entendernos con los requisitos que hay en la concentración. ¿Sí? Ahora, las transnacionales dan sus valores como la Coca-Cola y les decía, si no se cumple, sencillamente le quitan la licencia al productor que no está cumpliendo ese cometido.
todos tienen que. Y es lógico, ¿verdad? No podemos decir que si tomo la Coca-Cola de Santa Cruz va a ser más dulce que la Coca-Cola de La Paz o al revés. ¿Sí? No va a haber diferencia. Y ese es el objetivo de que hablemos sobre las concentraciones. En el caso de los electrónicos, cuando hablamos de los circuitos impresos, ¿conocen los impresos? Los cartoncillos plásticos que vienen con sus hojitas donde acomodan los elementos electrónicos. Esas fábricas, pues los circuitos impresos que ya están quedando algo antiguos, pues se producen, marcan el diseño electrónico y lo meten en ácido. Y ese ácido tiene que estar estandarizado. Ese ácido ataca las partes que no están protegidas de esa tabla y dejan el circuito impreso ahí. Va acomodando resistencias, no sé, pues, integrados sobre esa tabla. Pero eso tiene que estar estandarizado. ¿Por qué tiene que estar estandarizado? Porque algún electrónico que hace su circuito impreso con ácido sulfúrico al 98% le va a costar más que alguien que hace su circuito impreso con 10% de ácido sulfúrico. Hay diferencia de precio, ¿no? Y los ingenieros tenemos que orientarnos hacia la parte económica. Y por eso se estandariza. Seguramente ahí han buscado cuál es la mejor concentración de ácido para hacer adecuadamente el circuito impreso y que no nos cueste más de lo que deberíamos gastar, ni menos de lo que podemos gastar y que nuestro circuito impreso salga mal. ¿Se ha entendido? Y esto está asociado a cálculos que podemos hacer y pues ya les digo primero esto. Ya. Las expresiones de concentración